Volvemos hacia la provincia de Santa Fe para dialogar con el diputado provincial Leandro Busato del Partido Justicialista. ¿Cómo le va, Busato? Andrés Batistela lo saluda, gracias como siempre. ¿Cómo le va, Andrés? Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué le quedó del discurso de Omar Perotti en la jornada de ayer? ¿Por dónde arrancamos, Busato, en lo que fue este discurso de prácticamente 2 horas 10 minutos en la apertura de sesiones? Bueno, yo creo que como todo discurso y como toda gestión, o como todo discurso de gestión, tiene buenas y malas, tiene altas y bajas, tiene claros y oscuros. Destaco positivamente lo referido a la producción y al crecimiento económico. Creo que Santa Fe está encabezando las estadísticas de un proceso de recuperación económica muy importante en la Argentina. Creo que ese proceso de recuperación económica es el tránsito de un modelo de acumulación rentístico-financiero con el gobierno de Macri a un modelo que vuelve a apostar por la producción y el trabajo, fundamentalmente por la actividad industrial, en el gobierno de Alberto Fernández. Aún en pandemia, los números de la economía empiezan a exhibir buenos signos. Tenemos un proceso incipiente de generación de puestos de trabajo. Santa Fe tiene menos del 6,5% de desocupación. Estamos hoy 5 puntos por delante de la media nacional en términos de crecimiento industrial. Tenemos un proceso muy fuerte de exportaciones, lo cual nos permite hacer ingresar muchas divisas para la Argentina y para la provincia. Dicho de otra manera, me parece que hay un proceso muy importante de recuperación económica que, si bien no impacta todavía en la cotidianidad de todas las familias de la provincia de Santa Fe, sin lugar a dudas lleva certeza de que el futuro y el camino es por acá. Ujú. Lo segundo que destaco como positivo de los 5 puntos que ha tocado el gobernador es la inversión en la obra pública, una obra pública que además tiene algunas características distintas a las de otros gobiernos, fundamentalmente a los gobiernos anteriores, los del socialismo. Se está invirtiendo mucho más, pero además se está invirtiendo transversalmente y de modo integral. Eh, se invierten en acueductos, gasoductos, se invierten en rutas, se invierten en puentes, e inclusive en obras estratégicas como la conectividad, independientemente del lugar donde vivas. Y me parece que eso es importante porque la obra pública tiene el proceso de ser una obra pública que integra las regiones que ya de por sí presentan naturalmente situaciones asimétricas, el norte con el sur, el este con el oeste. Así que la verdad que también lo destaco como una buena exposición y como un punto importante del discurso en términos positivos, digamos, ¿no? Ujú. Y también creo que tanto la producción y el empleo como la obra pública son dos de los motores que la nación ha tomado también para proceder a crecer nuevamente con muy buenos números, aún en momentos muy difíciles como los que nos ha tocado atravesar saliendo de la pandemia y previo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Después hay 2 puntos que toco con algunos grises, con Ujú. claros y oscuros, que son la salud y la educación. En salud destaco positivamente el equipamiento y la ampliación de la infraestructura sanitaria, así como la construcción y refacción de algunos centros hospitalarios, aún en pandemia. Es decir, vamos a salir de la pandemia o estamos saliendo con una situación mucho mejor respecto a la infraestructura. Sí me llama la atención y valoro negativamente cero referencias a un proceso clave para mí a la salida de la pandemia como una política dedicada a la salud mental, cero referencia a la problemática de las adicciones y a un tratamiento por parte del Estado, fundamentalmente para las adolescentes y los adolescentes, que es muy importante. Y me parece que hace falta también generar más proximidad respecto al sistema de salud y las personas de toda la provincia de Santa Fe. Ujú. En la educación más o menos parecido, positivo el boleto educativo gratuito, positivo el conectar igualdad que ha vuelto también de la mano del gobierno nacional, positiva la ampliación de algunas aulas, negativo, por lo menos para mí, la poca referencia al trabajo que hacen los docentes en la diaria, la poca referencia a cómo los chicos van a recuperar la presencialidad plena que pretende el gobierno post pandemia Ujú. y con qué currícula de estudio. Y la otra cuestión que critico, que no me pareció correcta, es cero referencia a eventualmente aplicar un sistema de doble escolaridad que para nosotros es muy importante en la provincia de Santa Fe porque permite básicamente volver a poner el centro de la escena de los barrios populares a la escuela como factor ordenador de la vida de los pibes. Ujú. Y dejo para lo último
el tema más sensible y probablemente el que menos me gustó, que es la seguridad y la justicia, donde yo veo Sí. la ausencia de una planificación, veo la ausencia claramente de una política contundente en términos territoriales, veo un proceso peligroso que es un deslinde de la seguridad o de la responsabilidad de la seguridad en manos de la nación, cuando en realidad sigue siendo tarea provincial. Ujú. Y además me da la sensación de que tanto en la seguridad como en la justicia falta mucha más decisión política para avanzar a fondo en la reestructuración de la fuerza de seguridad y también la reestructuración de la justicia, ¿no? Claro, esto de la seguridad de Busato, de qué implica, o cómo lo toma usted, como que le patean la pelota a la nación porque le dicen, pues si ustedes no me mandan los agentes federales, yo no puedo hacer nada. Esa es más o menos la lectura que uno podía hacer ayer cuando escuchaba a Perotti. ¿Usted va por ese lado? Sí, yo creo que la provincia y la nación tienen que coordinar acciones, obviamente. Lo que no coincido con el gobernador es que la responsabilidad primordial de lo que ocurre en Rosario o en Santa Fe sea tarea de la Policía Federal o de las fuerzas federales. Ujú. Parece que hay que lograr establecer una diferenciación, porque aún con el proceso expansivo del narcotráfico, que sí es un delito federal y que sí necesitas un proceso complejo de abordaje de las fuerzas federales, la realidad es que los homicidios que se dan en Rosario no se dan todos en ocasión del narcotráfico. Probablemente eso impacta más, pero hay un nivel de violencia inusitada que la política santafesina debe resolver con herramientas propias y que yo creo que hay que rediseñarla en función de la conducción de la seguridad por parte de la política. Y yo creo que el problema es que el gobierno, después de un intento de avanzar a fondo en este tema, es decir, en volver a conducir a la seguridad, ordenar desde la política estas cosas, por lo menos para mí, después de la salida de Saín, da la sensación, y a pesar de que los resultados de la gestión de Saín no fueron los que uno deseaba, da la sensación que volvimos a un ámbito de autogobierno policial. Ujú. De decirle a la policía, hagan lo que ustedes puedan, hagan lo que ustedes quieran, y nosotros observamos atrás. Y eso me parece que no termina bien nunca, ¿no? Claro. Busato, ¿cómo quedó la relación de su espacio político de la Corriente Nacional de la Militancia con el sector de Omar Perotti, de Hacemos Santa Fe, después de la dura interna del año pasado? ¿Sigue habiendo apoyo a lo que tiene que ver con lo troncal de las políticas del Ejecutivo provincial, apoyo crítico? ¿Cómo se inscribe hoy? Y usted como legislador, ¿no? Bueno, el apoyo siempre ha estado en realidad, nunca hemos dejado de apoyar. Eh, en todo caso, habría que preguntar al gobierno en qué momento decidió que nosotros dejáramos de ser parte de la gestión Ujú. o del proyecto político que gobierna Santa Fe. Es decir, el peronismo llegó a gobernar Santa Fe con una variedad de colores y de sectores que hoy no están presentes en la gestión. Pasamos de ser un peronismo multicolor a un peronismo monocromático. Y la verdad es que la construcción de la gestión debería haber tenido o contemplado distintas realidades, distintas expectativas. Ujú. Yo he defendido siempre las políticas del Ejecutivo en la medida que he sido convocado para hacerlo, pero no me puedo manejar sin una hoja de ruta, no me puedo manejar a, plena, a plena luz del día sin herramientas. Y me parece que esas herramientas son el diálogo y la participación de una estrategia política con el Poder Ejecutivo que últimamente la verdad que no se da. Y bueno, también me parece que es una cuestión que tendrán que valorar ellos de por qué no se da, digamos, ¿no? Ujú. Estos roces, si se quiere, de la interna del Frente de Todos en Santa Fe, ¿explican la ruptura en el bloque legislativo, Busato? Yo creía que no, la verdad que habría que preguntarle a quienes se fueron del bloque qué es lo que los motivó, o Ujú. qué las motivó a las compañías que se fueron del bloque. Me parece que lo que les ha motivado es más una situación vinculada a mi candidatura o a entrar en candidatura que a otra cosa. Pero bueno, es una decisión que también en algún momento tendrán que explicar ellos. Yo me he propuesto seguir para adelante con los compañeros que han quedado en el bloque, construir una alternativa en la provincia de Santa Fe y trabajar para la unidad del peronismo. Ahora, la unidad no es uniformidad. Ujú. Unidad es sobre la base de reconocernos distintos y en esas diferencias poder articular soluciones comunes, entendiendo que también tenemos legitimidad y derecho de plantearnos participar sin ningún tipo de proscripciones, sin ningún tipo de calificación por lo que hacemos. Al contrario, me parece que, y lo digo con mucha humildad, le hemos aportado mucho, mucho al gobierno de Perotti electoralmente para que pudiera volver a hacer gestión del peronismo de Santa Fe. Y hemos recibido demasiado poco, no en términos institucionales, pero sí en términos políticos,
en la consideración del gobierno y del gobernador, ¿no? Claro, es muy difícil, Busato, por ahí, para alguien que no está en estos temas, explicarle la política santafesina a una persona que le decimos, por ejemplo, Busato y Agustín Rossi están cerca de Alberto Fernández, pero la Cámpora acá rompió el bloque, apoya a Cristina. No se puede decir que Busato y Rossi hayan dejado de ser kirchneristas tampoco, ¿no? No, no, ni lo dejaremos de ser. Claro. Mirá, yo tengo una visión bastante sencilla en esto. Yo soy kirchnerista, no soy peronista y kirchnerista por las cosas que hago y por las cosas que digo. He construido una identidad en función del modelo de país que Cristina y Néstor han diseñado y han llevado adelante. Eh, no soy kirchnerista porque me siento dueño de una franquicia Hmm. a la que tengo que poner en algún lugar. Me parece que estas cosas en la política hay que empezar a plantearlas en función de que el alejamiento de algunos sectores de la sociedad con la política tiene que ver con que la política discute nimiedades que no tienen nada que ver con la vida de los argentinos y las argentinas. Y nosotros no solamente no vamos a dejar de apoyar a Cristina, sino que además somos, fuimos y seremos Ujú. seguramente uno de los espacios que siempre va a estar bregando por construir un proceso de unidad en donde cada uno tenga un ámbito de participación y las ideas de Néstor, de Cristina, de Alberto Fernández se lleven adelante con la mayor contundencia posible para el resguardo del pueblo santafesino, digo, ¿no? Claro. Busato, como siempre, le agradecemos estos minutos y la seguimos en cualquier momento. Dale, Andrés, un abrazo grande para ustedes. Un abrazo. Leandro Busato, diputado provincial del PJ, luego de la